Buenas noches con todos. No sé si les parece, iniciamos. Buenas noches, por mi parte me parece bien. Sí, creo que hemos esperado un tiempo De acuerdo. prudencia, ¿verdad? Sí. Bueno, un cordial saludo a todos, esperando que se encuentren de lo mejor. Vamos a continuar con lo que hemos estado analizando durante todos estos días, que es la gestión de proyectos. Entonces, primeramente, me voy a permitir compartirles brevemente la pantalla. Y en esta parte nos hemos quedado hasta el día sábado que estuvimos reunidos, ¿verdad? Estuvimos analizando cuál es el problema focal que hemos determinado dentro del ejemplo que hemos utilizado, que es la rehabilitación del tren, es decir, nosotros estamos planteando un proyecto de rehabilitación, ¿verdad? Hemos analizado un problema focal, hemos intentado determinar causas y efectos. Como les comentaba la vez anterior, pues de alguna manera que ustedes pueden ver que dependiendo del nivel de investigación al que queramos llegar, pues vamos a ir observando de que podemos ir bajando de niveles, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este gráfico tenemos 1, 2, 3 niveles y para el efecto tenemos 1, 2. Y entonces, siempre con el fin de poder responder, tenemos que hacer la pregunta, ¿no? Es que este problema causa el problema focal y el problema focal ha dado como efecto esto. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar para poder determinar si es que hemos cumplido o no hemos cumplido con el principio. Sí, entonces es un árbol de problemas esquematizado. Hasta ahí llegamos la vez anterior y entonces vamos a continuar hoy con la presentación. Ahí está el ejemplo que estábamos trabajando, ¿verdad? En el que hemos determinado que el principal problema justamente para la rehabilitación del tren constituye el presupuesto, ¿verdad? Entonces le hemos puesto que el presupuesto, ya una vez que hemos estado conversando entre todos, hemos acordado de que justamente ese es el principal, la principal dificultad, digamos, que podríamos tener el momento de desarrollar nuestro proyecto. En ese sentido, entonces lo que estábamos haciendo la vez anterior y yo les comentaba, ¿verdad? Con el ejemplo que estábamos viendo hace un momento, era el hacer las preguntas para determinar si es que hemos cumplido o no hemos cumplido con el principio. Entonces dijimos que la corrupción, los intereses propios del gobierno, el mal liderazgo, el uso parcial del potencial que tiene el tren, la selección no adecuada de rutas, la oposición política que existe y la materia prima que tiene un costo alto ha ocasionado que exista un poco presupuesto para rehabilitar el tren. Y esto ha dado como efecto, o podría dar como efecto, si es que no se da el proyecto, de que haya una poca generación de empleo, que haya escasez de tecnología, que haya poca inversión privada, que haya falta de traductores, que no haya sostenibilidad en el proyecto, que no haya importancia del tren, que no haya falta de enlaces secundarios, que haya un fuerte impacto ambiental y que haya poco interés privado. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. La metodología de marco lógico justamente lo que nos permite es, como les decía la vez anterior, constantemente estar retrocediendo. También como ejercicio que estamos laborando es entre nosotros, ¿verdad? Pero recordarán que en la primera parte justamente de la metodología era determinar quiénes son nuestros actores, cuál es su nivel de interés en el proyecto, cuál es su nivel de poder en el proyecto, y una vez que están identificados ellos se les convoca y con ellos se construye este árbol de problemas. Sí, eso siempre tenemos que tenerlo presente al momento de hacer un proyecto de índole participativo. No sé si alguien desea elevar algún comentario al respecto de lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Estamos de acuerdo o quisiéramos incrementar algo, disminuir algo? Pues no hay ningún problema. ¿No? Entonces todos de acuerdo. Entonces ahorita tiene la mano levantada, de pronto.
Por favor. Gracias, Víctor, que no. Buenas noches con todos. Solamente una sugerencia, sería bueno revisar el tema de los enlaces porque yo ya estaba penando y pensé que me habían excomulgado porque no podía entrar ni queriendo. De los enlaces, ¿a qué enlaces se refiere? Los que son para ingresar aquí a la capacitación, porque yo ¿Ya? intenté ingresar y quedó en blanco y no ingresaba. Problema técnico, amigo, estaba sin internet. Ya estoy cambiándome de red. Ya. Entonces, bueno, por ahí Manu ya nos ayuda con la explicación de que ha sido un problema de índole técnico únicamente. Entonces, si es que no hay nada más, vamos a continuar. Vamos a la siguiente fase de la gestión del marco lógico, ¿verdad? Que en este caso, justamente una vez que hemos logrado alcanzar con el árbol de problemas, hagámonos la idea que estamos aquí, vamos a la siguiente fase. ¿Sí? La siguiente fase es convertir los problemas en objetivos. Entonces aquí tenemos el análisis de objetivos. Como ustedes pueden ver en pantalla, aquí está el árbol de problemas. Nosotros hemos determinado un problema central, unos efectos directos y unas causas directas. No hemos bajado más, es decir, causas indirectas o efectos indirectos, pero como vuelvo a ratificar, dependiendo del nivel, podríamos ir bajando el análisis. Y entonces la idea es transformar este árbol de problemas al árbol de objetivos, determinando un objetivo general, medios directos y fines directos. Sí, a veces nosotros decimos, bueno, es fácil, es cambiarle de manera positiva. Sí, y no, les diría yo. ¿Por qué razón? Porque primeramente el árbol de objetivos lo que busca es identificar las condiciones deseables en el área del proyecto. Es decir, nosotros vamos a decir, si es que tenemos un poco presupuesto, entonces ahora vamos a contar con el presupuesto necesario para ejecutar el proyecto. No va a haber la corrupción, no va a haber, etcétera, etcétera, todos los problemas que hemos marcado. Vamos a identificar relación medios-fines entre los mismos y priorizar qué objetivos. Y entre todos llegar a un acuerdo para ver entre los objetivos aquí. Es importante que veamos de que podemos ir inclusive modificando. Es decir, no necesariamente vamos a transformarle literalmente como estaba el problema, le vamos a transformar en objetivos. A veces decimos eso es lo que busca la metodología de marco lógico, pero no necesariamente. Si es que es necesario hacer una adecuación para que se comprenda mejor lo que queremos en cuanto a objetivo, entonces lo hacemos la adecuación. Sí, entonces por eso siempre, como esa metodología es participativa, tenemos que llegar a ese acuerdo de qué es lo que vamos a poner. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Es describir y declarar la situación futura, que ya lo hemos dicho. Debe existir una directa relación entre el objetivo y las preguntas que nos vamos a plantear. Dependerá del grado de profundidad que escojamos responder dichas preguntas. Igual, ¿verdad? Si es que teníamos antes causas directas, causas indirectas, entonces aquí también tenemos la misma opción. No se debe confundir, eso sí es muy importante, objetivos con actividades. ¿Sí? Los objetivos son las metas, es a lo que yo quiero llegar. Mientras que las segundas, las actividades, son las acciones para alcanzar. Y si es que vamos bajando más dentro del árbol de objetivos, es decir, si nos bajamos un nivel más, diríamos que las que están más abajo de estas acciones son las tareas. Entonces, el momento que ya construyamos la matriz de marco lógico como tal, vamos a ver de que nos pide actividades y de las actividades podemos ir definiendo tareas. Entonces, eso podemos ir sacando de este árbol de objetivos que vamos a ir respondiendo. Miren, esta es muy importante de determinar. Si los objetivos están bien escritos, podrán responder a las preguntas ¿qué y para qué? ¿Qué es lo que quiero y para qué quiero? Si es que respondo eso, entonces están bien escritos los objetivos. Caso contrario, tenemos que pensar. O si no, otra forma de evaluar es usar las siglas de SMART. SMART es porque está en inglés. ¿Qué se refiere a que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y que se cumplan en un tiempo adecuado? Esa es la condición para que exista un buen objetivo. ¿Sí? Entonces no nos tenemos que olvidar ahorita que vamos a transformar el árbol de problemas en árbol de objetivos y al momento que lo tengamos vamos a hacer este ejercicio del qué y para qué. Y posteriormente, cuando ya transformemos y definamos cuáles son las acciones que vamos a trabajar, pues les aplicaremos justamente
SMART, es decir, vamos a ver que sea específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo adecuado. Aquí igual nos plantean dos momentos, digámoslo así. Una, reformular los elementos del árbol de problemas en condiciones específicas o en condiciones positivas, lo que les había comentado anteriormente. Y como segundo momento, ¿verdad?, revisar las relaciones medio-fin resultantes a fin de garantizar de que el árbol de objetivos sea válido y completo. Finalmente, entre todos consensuamos de que estamos con un árbol de objetivos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues aquí tenemos un pequeño ejemplo. El problema B es causado por A, entonces el objetivo se transformaría la B en Y. Y es medido para lograr tal cosa. Entonces vamos a imaginarnos de esa manera el cumplir. Y la siguiente fase es averiguar si los objetivos corregidos en un nivel son suficientes para lograr el objetivo siguiente, ¿sí? Es decir, si es que lo que yo estoy cumpliendo abajo me ayuda a alcanzar el objetivo de arriba. Si no, tengo que replantear. Aquí una pequeña advertencia: cada relación causa-efecto no se convierte automáticamente en relación medio-fin, lo que yo les comentaba, ¿no? No necesariamente todo tenemos que transformarle. Hay veces que nos toca reformular, repensarlo, no hay ningún problema, no nos olvidemos, la metodología de marco lógico siempre nos permite retroceder. Lo que se vuelve a ratificar, ¿no? Si es necesario revisar el planteamiento, borrar objetivos que parecen irreales y agregar nuevos cuando sea necesario. Trazar líneas de conexión para indicar la relación medio-fin, ¿sí? Entonces es un pequeño ejercicio, digamos, que tenemos que desarrollar. Y aquí, si antes teníamos el árbol de problemas, aquí tenemos el árbol de objetivos. Medios, el objetivo general o central que tendríamos aquí, y los fines. No nos tenemos que olvidar lo que yo les había comentado anteriormente. Por el momento este es el objetivo general, por el momento. Ya vienen otras fases en las que analizaremos y ahí sí ya definiremos cuál va a ser en verdad nuestro objetivo general para el proyecto. Miren, aquí también tenemos unos medios que van subiendo de nivel, como hace un momento veíamos las causas indirectas, entonces aquí medios indirectos, medios directos, el objetivo, fines directos, fines indirectos, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que vamos a desarrollar en este momento, de igual manera como lo hicimos la vez anterior. Entre todos vamos a ir consensuando y vamos a ir definiendo justamente lo que queremos construir, ¿sí? No sé si es que existe alguna consulta al respecto. Un saludo, no, perdón que estaba con la cámara compartida, no había fijado de que ingresó Pedro José Freire. Un cordial saludo y qué bueno que en esta noche nos puede acompañar un momentito. No sé si desea dirigirse hacia los compañeros que nos encontramos en esta noche. Claro que sí. Muchísimas gracias, Vicente. Excelente presentación. De hecho, hasta donde va avanzando está de lujo. He podido ver los otros videos también. Estoy muy agradecido por la voluntad, el empeño y la constancia que se pone en estos talleres. No solo a Marlon, a ti y a todos los que han estado aquí. Espero además que estos aprendizajes que tenemos son invaluables, porque realmente son las cosas que se utilizan en el día a día, ya el rato de trabajar, les sirvan a algunos que eventualmente asumirán incluso candidaturas en las próximas elecciones. Eso por el momento. Si quieres, cuando terminemos más bien, para comentar un poco de la coyuntura política, por favor, recobre ahí el comando, Vicente. Muchas gracias, Pedro José. Un honor que pueda estar esta noche con nosotros y nos acompañen. Y vamos a continuar. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio que les había comentado, ¿no? De transformar del árbol de problemas al árbol de objetivos, sin olvidarnos que si es necesario readecuar, digámoslo, pues lo vamos a readecuar. Entonces, primeramente, una vez más voy a compartir. Aquí está nuestro árbol de problemas que habíamos trabajado la vez anterior. Entonces ahora voy a irles pasando uno por uno y ustedes conjuntamente vamos a ir transformándole en cómo quisiéramos por el momento, como digo, que esté el árbol de objetivos. Entonces, el principal problema que habíamos marcado es que existe un poco presupuesto para rehabilitar el tren. Entonces, ahí sí, una vez más, por favor, ¿cómo sería o cómo soñaríamos que estaría lo correcto?
para decir de que es un objetivo que podemos desarrollarlo. Entonces ahí sí, por favor, si es que alguien nos puede comentar cómo lo transformaría, si es que únicamente le ponemos un adjetivo o desean hacerle la transformación total. A ver. ¿Podría pasar a presupuesto adecuado prácticamente? ¿Podría ser eso? ¿Ya? Un presupuesto adecuado para, le pondría yo, entenderme mejor, rehabilitar el tren. No sé si todos estamos de acuerdo con que sea esa la transformación que le vamos a dar por el momento, ¿verdad? Entonces, un presupuesto adecuado. Nos vamos primero hacia las causas. Corrupción. ¿Cómo le transformaríamos? ¿Cuál sería el ideal que queremos? ¿Sí? Buenas noches con todos. Sería bueno si se puede hacer una alianza público-privada, porque normalmente la corrupción está en manos públicas, como no son recursos de ellos, entonces ellos no les afecta dar un mal servicio, hacer cosas con sobreprecio, entonces yo propondría una alianza público-privada, o por último, privatizar. Ya, no sé qué opinan. Aquí nos plantean que frente a la corrupción como el ideal sería una alianza público-privada. ¿Qué opinan? Por mi lado, por ejemplo, yo creo que sería mejor el tema de mejorar los entes de control para evitar el tema de corrupción, porque básicamente, por ejemplo, no es cierto que en los privados no haya corrupción. Yo trabajé en la empresa y la corrupción está básicamente en todos lados. Por ese lado, más bien sería mejorar los sistemas de control, o sea, que se controle, que se vea básicamente que haya veedurías y que, por ejemplo, no solo sean responsables quienes están ahí, sino que desde fuera también se pueda auditar. O sea, si alguien dice, qué sé yo, si por ejemplo pasa un presupuesto que dicen valió $1.000.000 y resulta que el vecino de acá en la esquina dice, no, eso costaba 500.000, que algo de eso también pueda hacerse valer para poder controlar ese tema. Creo yo que puede ser así. Gracias. Hay dos propuestas por el momento. No sé si es que alguien desea comentar algo más. Sí, yo estaría de acuerdo con la situación público-privada. La única forma de acabar con la enfermedad de nuestro medio. Ya, es decir, iríamos por alianza público-privada. Ya. Sí. No sé, ¿alguien más que desee opinar? Si no, le haríamos... Adelante, por favor. Pregunta, ¿cabría ir un pasito más allá de la APP y pensar tal vez en la concesión también? Ya, también hay la opción de una concesión. Justamente pensando en que el proyecto que buscamos es hacer una rehabilitación del tren, ¿no? Sí. La concesión, digamos, tiene la ventaja de que básicamente es capital que no pone el Estado. El Estado lo único que pone es la permitología y el privado aporta todo lo que sea necesario invertir y gastar. Permite que además los funcionarios que trabajan dentro del proceso, toda la fuerza laboral, tenga protección del sistema privado, incluyendo seguros apropiados para las labores que tienen que ver con el manejo de material rodante, por ejemplo, implementos electromecánicos y otros que de otra manera en el sector público no se otorga realmente a los servidores públicos. Pero nomás la fuerza laboral permite que la explotación ponga a riesgo el capital privado mientras el Estado genera certeza. Gracias. Entonces, tenemos tres opciones: una alianza público-privada, una concesión o mejorar los sistemas de control. No sé, alguien que desea hacer una opinión adicional para tomar ya la decisión final. Entonces,
nos iríamos a votación, si les parece. Entonces levantemos la mano quienes estamos de acuerdo con que sea alianza público-privada. Ahí en el chat si levantan la mano y me ayudan. 2, 2 tenemos. 3. 2, ya. Maldito, porfa, ayúdame bien. Sí, 3 estamos ahí. Ya. Concesión. 2 nomás, 2 nomás. No, 3 ya. 4. Concesión. 4. Concesión, yo también me apunto a la concesión. Ya. Mejorar el sistema de control. ¿Son incompatibles o se puede decir, bueno? Sí, perdón que me cole. Pero yo también estoy... Más allá de la... A ver, no sé. De la alianza. Siga compañero. Yo creo que menos... Me parece que estaba hablando, no le alcancé a escuchar. Yomara está con la mano levantada, no sé si es que es por la opinión de antes o quiere decir algo. Y Pedro José también levantó la mano recién. Más control, decía yo. Ya. Pedro José también está con la mano levantada. Hola con todos. Más control. Más control, dice Yomaira, entonces le sumaríamos acá una votación de mejorar los sistemas de control. ¿Ya? No sé, manitos, ¿llevaste la cuenta o ya te perdiste también? La segunda opinión estaba ganando. Concesión, ¿ya? Mito, por favor. Como decía Pedro José y el otro compañero anterior, por ejemplo, podría ser concesión y de paso el hecho que tenga más control, porque nada garantiza que una concesión se haga de manera correcta al 100%. ¿No habría algo como hacerle mixto eso? Es necesario, esa complementariedad es necesaria. ¿No habría como hacerle mixto eso, Vicen? Claro, podríamos hacerle una propuesta en la que se unan las dos, no sé. Ajá. Entonces, en este caso no sería público-privado. ¿Y entraría ahí la concesión en público-privado? Concesión y mejor sistema de control entendería que sería, ¿verdad? Según yo como Pedro José. Entonces iríamos así. Sí. Incluso para la pública o privada debería ser el tema de control. No sé, siempre el tema de control va a ser necesario porque va a ser la manera en la cual el Estado se asegura de que cualquier mecanismo implementado pueda cumplir con asegurarle a los usuarios calidad, oportunidad, precio correcto en el servicio. Entonces, yo les propondría un mejor sistema de control con concesión. Es decir, unimos las dos propuestas a fin de que entendamos de que lo que están mencionando, ¿no? La primera parte, lo importante es que exista un sistema de control y frente a ese sistema de control podamos acceder a una concesión. No sé si estamos de acuerdo. Vamos a ver, la siguiente era... ¿Levantaba la mano? ¿Yomaira? Si estábamos de acuerdo poníamos manito, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. El siguiente problema que habíamos planteado, la causa, intereses propios del gobierno. Aquí, ¿cómo le haríamos en positivo? ¿Cómo pensaríamos, cómo quisiéramos del gobierno? Ya que estamos en una capacitación justamente con el quinto poder, que una de sus aspiraciones es esa, ¿cuál sería el sueño del gobierno en este caso? Transparencia. Yo voy a hablar ¿Los intereses propios del gobierno? Perdón, aquí yo creo que quien es el más apto para hablar del tema y todo, yo creo que Pedro José, a futuro, ¿no? Por favor. Yo voy a hablar el último, quiero ir a ustedes también, pues no se la veis, a ver qué dice. Eso es lo bueno de trabajar en la participación. Que sea rentable, obviamente es eso el objetivo principal del gobierno,
que a cada estación o a cada punto en el que vaya, pues se active la economía en esos pueblitos. Ya, pero El interés también, en lugar de hacerle solo turístico, también podrían hacerle para transporte de material, perdón, de productos. No ya, pero solo esa, de la cuestión turística. perdón, esa sería como una actividad ya dentro del proyecto como tal. Ahora nosotros habíamos planteado un problema, que decíamos, los intereses propios del gobierno nos están causando problemas. Frente a eso, ¿cuál sería el objetivo? ¿O cómo quisiéramos que sea esa, para que no existan intereses propios del gobierno? Esa sería la pregunta. En caso, creo que estaría solucionado con lo de la ¿Perdón? Constitución. Porque como digo, si es que el Estado tiene menos poder, pues tiene menos torta que repartir, digamos, en este caso, menos Ya. puestos que ofrecer. Entonces todo esto nos evitamos con Gracias. Mito, por favor. Yo creo que, como dijo Marlon, transparencia y que se despolitice. Porque el Estado sí o sí tiene que ver, porque si no, veamos Europa, está en problemas porque básicamente se están autogoleando solitos y el Estado no puede controlar nada. Ya. Gracias, Mito. También opina despolitice. Si me permiten, yo en veces anteriores también había opinado. Creo que uno de los principales problemas cuando me consultaron inclusive algo acerca del país, yo decía que es por justamente el gobierno persigue sus intereses propios. Entonces, yo creo que aquí también podríamos hablar de que se generen unos intereses de Estado. ¿Sí? Es una propuesta también. No sé, ¿alguien más? ¿Puedes repetir la última propuesta? Está en la pantalla que yo propondría que en vez de que existan intereses propios del gobierno, se generen intereses del Estado. Es decir, para todos, unos intereses colectivos, diría, entre paréntesis, al hablar de Estado, ¿no? El bien supremo que decimos. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra propuesta? Mito está con la mano levantada. Yo digo que sí, es lo que acabo de mencionar. Yo opinaba que, por ejemplo, lo que acaba de decir el expositor debería ir ahí, porque al final se supone que lo que se busca es que se beneficie la mayor cantidad de población posible, por no decir que todos en lo posible, y no como ahora solamente unos cuantos. No sé, ¿alguien más? O si no, entonces, igual hay dos propuestas, una de que se haya transparencia y se despolitice, y otra que existen intereses del Estado, es decir, intereses colectivos. ¿Con cuál nos diríamos o alguien más desea opinar algo? Vámonos por la segunda. ¿Votamos o vámonos por la primera o la segunda? Votamos, por favor, intereses de que transparencia se despolitice. Levantamos la mano, ¿quién estamos de acuerdo con eso? Jeff. Una sugerencia, hay la manera de que se una la segunda con la tercera, porque básicamente si hay transparencia se despolitiza, intereses del Estado o colectivos entraría ahí mismo, de cajón. O básicamente, así fuera público-privado, pues tendría que ver por el intereses del Estado, por más que se concesione o lo que sea, digo yo. Claro. Coincido con mi Jeff. Jeff, por favor. Aquí sería intereses colectivos. Si me ayudan con una idea para unir las dos. A ver, ¿cómo está? Intereses colectivos. A ver, veamos. Tal vez por ahí. Una setita del despolitizado. Muy bien. No sé, ahí estaríamos de acuerdo. Yo añadiría en los intereses propios del gobierno el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado respecto de esta infraestructura.
el Estado siempre va a tener un interés específico del Estado visto como institución o como personas a cargo del Estado, va a tener que asegurar el cumplimiento de la ley. Si no lo hace como personas, digamos, representadas las personas que están al frente del gobierno, esas personas van a asumir consecuencias administrativas, civiles y penales por no cumplir con la ley. Entonces, cuando se aborda la prestación de un servicio, sea por una iniciativa directa o delegada a través de un tercero, un primer punto en el interés del Estado es que se cumpla con las obligaciones constitucionales. De ahí siguen los demás. Pues hablaríamos tal vez así: el cumplimiento de obligaciones constitucionales, buscando el interés, buscando intereses del Estado, es decir, los intereses colectivos, con transparencia y despolitizado. Tal vez por ahí estaríamos de acuerdo. Positivo. En lugar de buscado puede ser que velen por intereses del Estado. ¿Puedo hacer una digresión ahí, José Mito? El texto ese de velar por los intereses del Estado, el otro día tuve una conversación interesante con un filósofo sobre eso. En realidad es una elaboración brillante de alguien que puede haber sido a nivel Gramsci, que le convenció a todo el mundo de que en realidad el cumplimiento del interés de la entelequia puede estar por encima del cumplimiento del interés del colectivo. Porque el Estado al final de cuentas es una ficción que nos representa a todos, pero por sí mismo es solo una ficción. Y cuando pones el derecho de la entelequia por encima de las personas, terminas teniendo ejércitos de personas que se ven abocados a buscar cómo cumple primero el derecho del Estado en lugar de la obligación constitucional del Estado. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. En realidad, el interés no es el interés del Estado, es el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado. Con esa nos protegemos los ciudadanos, pero el Estado por sí mismo no tiene intereses propios, sino coyunturalmente aquellos que representan el poder, que por vía democrática o no, ejercen el poder desde el Estado. Desde ese análisis... Gracias por la aclaración. Ajá. Desde ese análisis que ha hecho, entonces, más bien debería el cumplimiento de obligaciones constitucionales con transparencia y despolitizado. Porque dentro de las obligaciones constitucionales entenderíamos de que está el buscar el bien colectivo o el bien supremo, ¿verdad? Entendería desde ese punto de vista. Entonces, más bien... Correcto, siempre entendiendo que el bien supremo tiene que estar representado en el bien que se hace a la gente, a la mayoría de la gente, de la manera más... para que llegues a la mayoría de la población. Sí. Sí, yo creo que sí. Pues yo estaba asociando el Estado con las personas. Y como dice Pedro José, es verdad. Estado una cosa, y al menos aquí es Estado una cosa, personas es otra cosa, y quienes están arriba son otra cosa. Ya. Exactamente. Vamos con el siguiente. Decíamos que un problema es el mal liderazgo. Entonces, frente a este problema, ¿cuál sería el objetivo ideal? Este creo que nos marca claramente que lo que buscaríamos es un liderazgo, pero poner un buen liderazgo no me gustaría mucho tampoco, porque hay liderazgos y liderazgos. Yo de lo que hablaría es de darle al proceso puntual un liderazgo que tenga la capacidad de generar mejor liderazgo continuamente. Esa es la idea. Hay que ponerle otras palabras, pero la idea es eso. Si es que tienes un problema de mal liderazgo, la idea no solo es poner un buen líder, sino asegurarte de que siempre haya alguien que pueda cumplir bien esas funciones de liderazgo. ¿Sería algo como mejora continua? Por ejemplo, puede ser un principio de Entonces vamos con una mejora continua. Si hablamos de liderazgo, significa que debe estar a cargo de un grupo competente. Entonces también deberíamos enfocarnos en el grupo, en elegir los mejores. Mejora continua de un grupo, de ¿cómo le pondríamos? Mejora colectiva o... Elegir al equipo, dice Ecuador Center. Formación continua puede ser. Eso también puede ser. Yo creería que es elección del equipo idóneo y formación continua del equipo. Ya, Exactamente. veamos.
formación continua. Ahí tal vez, elección del equipo idóneo y formación continua del colectivo. Vamos con el siguiente, dice uso parcial del potencial del tren. Uso parcial. No sé si es que aquí... Nada más el tema de personal que acabamos de topar, el tema de liderazgo. Reina por el chat escribió algo que sí era importante, que es, ya se me fue el chat, que puedes ver tú, que dijo Reina, algo de los perfiles específicos. Perfiles específicos. Exacto. A medida que vas desarrollando el proyecto hasta un punto de que se va institucionalizando, cada vez sabes más claramente quiénes son o cómo son, más que nada cómo son las personas que le dan mejor continuidad y mejora. Entonces empiezas ya a identificar cuáles son los perfiles en los que vas a tener mejora continua. Le das formación al equipo y del proceso de formación van surgiendo mejores liderazgos que te permiten darle larga vida, sostenibilidad al proceso. Exacto. Correcto. Uso parcial potencial del tren. Uso parcial. Por aquí sería yo les propondría solamente aquí la propuesta sería el quitarle el parcial, ¿no? Para el uso potencial del tren. Ya. Aunque uso potencial también no... Uso adecuado. ¿Ah? Uso adecuado del tren. Uso óptimo adecuado. Óptimo. Uso Óptimo. Eso es a lo que aspiramos, ¿cierto? A lo que queremos ir. Tiene que ser óptimo, no solo adecuado, tiene que ser el que corresponda en términos financieros de sustentabilidad, operativos de calidad, o sea, tiene que ser óptimo. De acuerdo, ahí sí, uso óptimo. Anita dice uso óptimo y objetivo. Correcto, sí. Muy bien. Miren que, por ejemplo, en esta que acabamos de poner de uso óptimo y objetivo del tren, ahí empieza a salir lo que se discutía anteriormente y eso, por eso yo les decía, ténganlo presente, porque el momento de construir la matriz ya vamos a tener que ir colocando. Por ejemplo, hablábamos de que no solamente sea de una manera turística el uso del tren, sino también, por ejemplo, de una manera comercial. Entonces, todo eso podemos hablar de que ya vamos a darle un uso óptimo, ya el momento de construir en sí la matriz como tal. Entonces, de pronto ese objetivito tenemos que tenerle muy presente porque me parece que es muy interesante. La selección dice, selección no adecuada de rutas. Frente a esto, ¿qué objetivo nos plantearíamos? ¿O cuál sería el ideal? Una acotación. Entre la anterior y esta, por ejemplo, el tema de explotar todas las capacidades posibles del tren podría ser una opción. Yo creo que también podría ser, como decía yo, que se incluya ahí, que se va y que va a seguir a futuro. No como ahora que vino un gobierno a hacer una cosa, el otro borra de nuevo, quiere comenzar de cero y no salimos del hueco y seguimos empanándonos más. No sé si nos puedes repetir, sí. O solo fue en internet, pero no le alcancé a escuchar la primera partecita. No se entendió. Sí, por favor, Mito, si nos puedes repetir. A ver, justamente en estas dos últimas, en una de las dos se podría colocar el tema de explotar todas las posibilidades del tren, no solamente usar óptimamente, sino explotar todo lo que se puede hacer con el tren, como decíamos ese día, llevar carga pesada, llevar cualquier tipo de materiales, turismo, hacer de todo lo que se puede hacer con el tren, o sea, explotar todas las posibilidades que se pueden encontrar, las habidas y por haber en lo posible. Y anteriormente lo que decía es que en la otra, en la más anterior que esa, que estábamos hablando del personal y eso, que se tracen planes, o sea, que se tracen planes a futuro. Que no sé, que vengo yo ahorita y digo, bueno, voy a hacer esto, resulta que que viene después, dice esto no sirvió, vamos a hacer otra cosa y no se va a avanzar nunca. Sí. A ver, yo en la primera parte creo que en el uso óptimo estaría incluido lo que se menciona, ¿no? De justamente los diferentes usos que se le podría dar o el diferente aprovechamiento que se le podría dar. Entonces, más bien esas ya, como yo les comentaba hace un momento, podríamos pensar en la siguiente fase de la construcción de la metodología de marco lógico, ya como una de las actividades dentro de un objetivo o como un objetivo mismo.
desde mi perspectiva, yo creo que por ahí podríamos pensarlo. Perdón, a lo que dijo Vito tenemos que considerar algo que es unidireccional. Apenas tenemos una sola vía, no es viable hacer muchas cosas, por lo que es unidireccional. Nada más eso. Bien, por ejemplo, ese tipo de situaciones tenemos que considerar y al momento que construyamos los supuestos también, ¿verdad? Y que planteemos las actividades como tal. Inducción y preparación del personal de manera profesional. Esas, por ejemplo, ya constituyen actividades como tal, ¿sí? La que escribieron en el chat, de inducción y toda esa parte. Selección no adecuada de rutas era el otro problema. Entonces, ¿cómo veríamos aquí el objetivo? Como una selección adecuada o estudio de rutas, por ejemplo. Selección, entonces yo le pondría aquí selección adecuada de rutas. Mira, adecuado, está un poco ambiguo eso de adecuado. Ya, está ambiguo técnicos. Ya. Sí, el adecuada siempre es un término que nos deja un poco abierto a decidir qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado. Claro, o sea, el adecuado no sé si es políticamente correcto, si es rentable, si es higiénico, si es inclusivo, si es contemporáneo, si es artístico lo suficiente o no, si es colorido o no. Adecuado es como que, como dicen los gringos, too open. Sí. Por ahí nos lo ponen selección de rutas óptimas. Es una palabra. ¿Qué les parece selección técnica de rutas? O selección técnica de rutas. Sí, más bien por ahí, digamos. No le metería mucho, es selección técnica, porque la selección técnica va a tener un acercamiento a una visión turística. La visión turística, de hecho, para que ustedes visualicen un poco el tema del tren en la vida real, puede ser que la mejor ruta turística no necesariamente sea rentable en la expectativa de un negocio de mediano o corto plazo, pero puede ser que sea rentable si se la utiliza durante suficientes años, que en las vías férreas pueden ser 15 a 20 años, y lo que estás cultivando es un negocio que desde el año 20 hasta el año 40 va a ser muy bueno, que para el país puede ser excelente, pero sabes desde entrada que eso no va a dejar ningún resultado financiero en los primeros 5, alguno muy pequeño en los siguientes 5, alguno casi detestable pero presente en los siguientes 5, y en los últimos apenas empieza a parecer que está bien. Entonces, la selección es técnica más que rentable. Siempre que ustedes escuchen vías férreas, ¿saben? Estos tranvías, metros o trenes de carga y pasajeros, el tema siempre es más técnico que financiero. Sí. Y indudablemente dentro de los proyectos, como las personas que han trabajado aquí conocen, pues conlleva ese análisis, ¿no? De lo que acaba de mencionar Pedro José, de ver cuándo llegamos al punto de equilibrio, que es lo que se denomina, es decir, cuándo recuperamos recién lo que hemos invertido y a partir de ahí, a qué tiempo vamos a lograr ganar algo de recurso económico. Y eso tal cual dice Vicente, y cuando ustedes tengan que enfrentar una decisión de infraestructura mayor, sobre todo cuando son vías férreas, tienen que tener en la cabeza que la plata no cae del cielo, que esto es un negocio de largo plazo y que si es que lo que se tiene es apuro de conseguir retorno, este no es el negocio para eso, es un negocio con un ciclo largo. Eso sí, indudable. Y en todos los países creo que del mundo no he leído en ningún lugar que haya tenido otra lógica. Es así. Mito está con la mano. Por favor, no, solamente a contar, por ejemplo, la semana pasada creo que el compañero Víctor daba la idea de que, por ejemplo, aquí tenemos electricidad barata, la electricidad simplifica y ahorra un pocotón de piezas, y que se podría electrificar, por ejemplo, el tren, ahorraría bastantes costos desde el inicio, y se dejaría algún sistema similar al trole, con un motorcito a diésel en el caso de que se vaya la luz. Yo digo, podría ahorrar, y el tema de hacer costos más asequibles para el tren haría que, por ejemplo, gente novelera y ocurría como yo, por ejemplo, voy a ir al tren, ¿no? Por ejemplo, como en tiempos de Correa, que cuando decían que costaba como $2,000, dije, solamente es un gusto que no voy a poderme dar.
Perdón. Sí. Yo creo que si le ponemos, como decían, cada 5 años vamos a recuperar. Si es que queremos una inversión privada, obvio que no va a ser viable. No, Pero sí, si cada año... Víctor, aguanta. Sí, No, sí sí. va a ser viable. Verás, la plata hay para todas las cosas. Lo que pasa es que hay que saber buscar los capitales. No es que todo el que tiene plata invierte en cualquier negocio. Los capitales son celosos y son especializados, como los catadores de vino. Que tú sepas diferenciar entre vinos no quiere decir que todos te gusten igual. A los capitales les interesan los negocios en donde saben moverse. Y hay capitales especializados, fondos descomunales alrededor del mundo que solo se dedican a invertir, en este caso puntual, en negocios de vías verdes. A esos negocios, por más que tú le enseñes el resort de hoteles más bonito del mundo, que te produce toda, no te van a meter plata en eso porque ellos saben de fierros. Si les ofreces una fundición de metales, sería lo más parecido a lo que se metan, o en un astillero naval. Pero si les quieres meter en un restaurante, en una productora de cine, en una fábrica de camisetas, la gente que produce ese tipo de negocios nunca va a invertir en eso, solo va a invertir en esto. El punto que yo me iba, y yo le veo que puede ser para algo, ¿por qué? Nosotros tenemos costa, sierra y oriente, y si bien es el tren, puede cubrir todas estas 3 regiones que tenemos. Si cada año le ponemos el valor agregado, se puede mantener no solo por 20, 30, 40 años, pero sí teniendo la política que sea a largo plazo. Eso es, compañeros. Sí. Entonces, Mito. Bueno, contando lo que dice el compañero Víctor, mucha razón. Nosotros somos un poco más, y posiblemente el país bendecido, que podemos estar un poco más y en el mismo día de costa, sierra y oriente, con unos paisajes espectaculares que nadie tiene y que por ende mucha gente que se jubila está viniendo a vivir al país. Entonces, eso, por ejemplo, es una área que se puede explotar y sería, yo creo que el boom a nivel mundial. Esa sería la una. Ahora, por ejemplo, se podría reactivar comunidades, porque el tren dice, bueno, a mí me gustó el frío, pues yo puedo quedarme ahí un rato. Si hay más rutas, yo sé que me puedo regresar en la tarde o me voy más después. Ahora, por ejemplo, como dice Pedro José, el tema de capitales es algo que estuve revisando últimamente a raíz de la situación. Es verdad, pero incluso tomemos en cuenta que hay capitales que estuvieron guardados yéndose en contra, o sea, en lugar de que le paguen interés, estaban pagando para que les guarden el capital. Y se podría traer ese tipo de capitales, o sea, que siente que le demos aquí un 10% de ganancia a 2 manos, siempre y cuando sea, como dice Pedro José, algo que sea factible. Yo creo que es factible. Indudablemente que sí. O sea, aquí, por ejemplo, este proyecto es bastante interesante desde el punto de vista del que ya estamos entrando en el análisis, por ejemplo, de rentabilidad. Porque fuera de ello tenemos que considerar que ya el momento que se construye todo el proyecto, esta partita solo es para hacer la parte participativa, digamos. Pero técnicamente, y justo la selección técnica, por ejemplo, también nos va a dar de que vamos a necesitar tener recursos también para ir haciendo una renovación, por ejemplo, de cierto tipo de equipos, para hacer mantenimiento de vías, etcétera, etcétera, que eso también hay que considerar. Y por eso hay que tomar en cuenta justamente el tipo de rentabilidad que se tiene dentro del proyecto. Ahora, conjuntamente con este proyecto, no nos olvidemos, en la primera, me parece, reunión que tuvimos, hablábamos de que justamente los proyectos tienen que irse involucrando en planes y programas, en programas y planes. Entonces, este tiene que ser dentro de un grande que sea el del turismo, en el que ustedes están comentando, por ejemplo, la reactivación de comunidades, que obviamente la comunidad va a tener una rentabilidad más rápida por lo que pasa por ahí el tren, indudablemente, pero eso tiene que estar entrelazado y atado a esta lógica que estamos hablando, porque si no, en un poco tiempo podríamos tener rehabilitado el tren, pero nos dura unos 5 años y ahí muere, si es que no se hizo el análisis como el que estamos comentando. No sé, Jeff. Caso de estudio sumamente bien definido, Vicente, y es parcialmente lo que ha pasado en Ecuador. Un claro ejemplo. O sea, ¿para qué más? Se me ocurría, no tengo la idea muy clara, pero se me vino la idea de que no sé si se pueda como cotizar al tren para que se pueda vender en acciones también, que podría ser otro ingreso. Esas ya constituyen, por ejemplo, estrategias justamente el momento que ya determinemos el proyecto para alcanzar lo que estamos buscando. Entonces, esa podría ser una de las actividades que sea, por ejemplo, el de buscar socios estratégicos y dentro de eso, pues plantear, por ejemplo, lo que estás mencionando, que también es parte justamente del análisis técnico que hay que desarrollar. Mito. De hecho, Vicente también,
Lo que de hecho nos acaba de hablar es de un mecanismo de financiamiento, parcial o total del proyecto, que de hecho es viable, que valga para la claridad de todos, la emisión de acciones es solo viable para un proyecto de este tipo, bien si se constituye una empresa de economía mixta a través de una APP o se concesiona a un privado para llevarlo a cabo. Si se trata de una empresa pública llevando a cabo el emprendimiento por sí misma, no existe la posibilidad de emisión de acciones porque el capital de las empresas públicas, según la Ley Orgánica de Empresas Públicas en Ecuador, no está representado en títulos de acciones. Es decir, no existen acciones de empresas públicas ecuatorianas, de las que se llaman EPs. Las únicas, por definición, empresas estatales, para diferenciar de las empresas públicas, empresas estatales que tienen acciones, son los bancos del sistema financiero que actualmente están bajo propiedad del sector estatal, así como los canales de televisión que en este momento operan bajo licencia estatal, que están constituidos como sociedades anónimas. Esas tienen acciones, pero ninguna más, en realidad ninguna EP está representada por acciones. Gracias. El conocimiento es general, miren como vamos comprendiendo, la vez anterior también comentábamos de que justamente los proyectos tienen que irse atando a la política pública, al cumplimiento de normas, y ahí está una clara norma. Por ejemplo, si es que habláramos de las acciones como se menciona, entonces ya tendríamos que ir pensando en que no va a ser justamente lo público como lo ha mencionado. Avanzamos un poquito. Oposición política era el otro problema, no sé, frente a ese, ¿cuál sería la solución? Hoy en día. Pregunto, Vito, ¿qué hacemos con los que se opongan? Ya en ese caso, si ya salen con algún chiste de Armando Bonilla, hay que llamarlos de una vez, no hay más. Por cierto, con el tema que estábamos hablando recientemente, por ejemplo, ¿qué tan factible sería que, por ejemplo, una vez generado el tren, digamos que lo hace el Estado, sea una especie de sufridor, se podría decir? O sea, que, por ejemplo, se logre mantener así sea el costo cero, o sea, que alcance con las justas, pero que con ese tren se logre el desarrollo de todos los alrededores, comunidades, generación de fuentes de empleo, el tema de movilidad de materias primas, cargas, y se vuelva una fuente que genere ingresos adicionales, como decíamos nosotros, al resto de la ciudadanía, a la población, que genere beneficio de la población, que al final, si la población está bien, tiene ingresos, tiene para pagar impuestos, y los impuestos van al Estado en sí. Así que básicamente se podría decir que se devolvería. ¿Puedo ahí? Yo creo que eso que acaba de plantear Mito no es una cosa a la que hay como que decirle que no. De nuevo, acuérdense, y esa es un poco la suerte que tenemos de nuestra posición política. Para nosotros las cosas no son recetas permanentes, son simplemente ideas atemporales que de cuando en vez bajamos del armario de las ideas del tiempo y las usamos para beneficio de la gente. Sí, yo creo que un proyecto como este puede tener distintas fases. O sea, puede ser una fase de implementación en la cual pones un énfasis en puedes tener de hecho costos hundidos como si fuera una entidad pública y simplemente atiendes la necesidad, por ejemplo, del abastecimiento de comida de la población. Digamos por un instante que en la siguiente ola de la pandemia, además, nos quedamos sin petróleo por cualquier razón, o las fuentes de energía normales colapsan, o vienen erupciones volcánicas, y la única manera que tenemos de mover nuestros alimentos es la vía férrea. En esa circunstancia, la vía férrea no puede ser cobrada a nadie, porque se constituye en la única avenida por la cual se mueve la subsistencia mínima de la nación. Entonces, sí, hay una parte del proyecto donde puede funcionar así, pero definitivamente, para que siempre funcione, vamos a tener que encontrar una manera en la que en algún parámetro sea sustentable, entendiendo siempre que este tipo de infraestructura nunca logra ser un negocio sumamente rentable, pero que a pesar de eso se debe mantener, se debe impulsar, y el ejemplo de las economías más fuertes, sobre todo de Europa y del Asia, nos demuestran, encuentran en la fortaleza de las vías férreas organizadas de manera moderna y efectiva, una manera de sostener el aparato económico, sobre todo de las zonas no industriales del país, para poder conectar alimentos con consumidores, para poder conectar materias primas con industrias. Entonces, es una cosa que sí hay que pensarlo en todas las dimensiones. Un tren, curiosamente, parece una línea que va de un punto A al punto Z, pero como infraestructura es global. En realidad no es como una línea, sino como una esfera, que tiene la capacidad, de hecho, de tocar la economía, la cultura y la vida de la gente, de una manera en la que
pocas cosas que podemos percibir de manera tangible, que podemos tocar con las manos, como el hierro, nos pueden dar solo de manera comparable con el Internet. Perdón que estoy filosofando, creo que... No, mejor, muchas gracias. Sí, sí, sí. O sea, definitivamente proyectos como estos hay que verles desde varias perspectivas y desde varias ópticas, ¿no? Pero yo sí creo, desde mi punto de vista también muy personal, que siempre hay que pensarle a largo plazo, ¿no? A qué pasará con la sostenibilidad, porque si no, si es que mantenemos una lógica solamente así, pues a mediano plazo va a suceder lo mismo que sucedió, ¿no? En un momento determinado teníamos un tren en todo su apogeo aquí en el país, pero miren que a la larga terminó cayéndose y eso es lo que deberíamos de evitar el momento que estamos planteando una rehabilitación, creo yo, desde mi perspectiva. Totalmente de acuerdo, Vicente. Pero lo que te digo es que de pronto el arranque para atraer la inversión es mostrar que sí nos interesa. No es lo mismo vender un restaurante con clientes en marcha, con las luces prendidas, tiene un valor. O sea, le dices a alguien, venga, invierte en este negocio que anda. No es lo mismo que decirle a alguien, venga y compre esta pila de platos y ese fregadero que tengo allá guardado. No es lo mismo. Entonces, venga, invierte en esto que funciona o venga, invierte en esto que no funciona. No es lo mismo. Totalmente de acuerdo en eso. Ajá. Hay que hacerle atractivo al producto y esa es la intención justamente de este tipo de construcciones. Entonces, vamos Solo veamos la capacidad de carga. Claro, justamente. Hay que medirle desde todo punto de vista. Una propuesta frente a la oposición política. Explicar claramente los propósitos de integrar a la oposición en el trabajo conjunto de la infraestructura de todos. Integrar. Un proyecto nacional no puede tener opositores, puede tener perspectivas distintas en implementación, pero como dice Fabricio, hay que hacer una socialización real, de tal manera que no tengamos opositores sino aliados, gente compitiendo por hacer que suceda. Tenemos que tal vez desmaterializarnos del liderazgo sobre el proyecto y buscar que el proyecto tenga aliados, no nosotros. Jeff también está por ahí levantando la mano. O sea, eso sería lo ideal, pero ya llevando a la realidad tenemos oposición que se opone a oponerse, o sea, van a proponer cualquier cosa y siempre se van a oponer. Es fundamental que para legisladores, digamos, se haga ya una campaña integral. No sé si han visto lo que hace Vox en España, que ellos, su discurso es sólido, todos dicen lo mismo. Y la cabeza, en este caso Abascal, se dirige a todas las provincias con los representantes de esta lista. Entonces se ve que es una fuerza sólida. En cambio, tenemos aquí que entre partidos políticos están partidos a la mitad prácticamente, que tienen distintos puntos de vista, sí, pero ya son irremediables. Pero como digo, la oposición siempre va a haber y lo ideal sería que se pueda dialogar, llegar a puntos en común, pero en la realidad tenemos que se van a poner por oponerse. Ese sería mi punto de vista. Justamente dentro de proyectos tomamos en cuenta ese detalle, ¿no? Aquí estamos poniendo el ideal como lo menciona ayer, pero ya el momento de construir, por ejemplo, si es que el momento de seleccionar las alternativas sale como una alternativa y que tenemos que trabajar sobre ello, uno de los problemas que debemos marcar en los supuestos es justamente de que no todos se van a unir. Y frente a eso, tenemos que plantear ciertas estrategias de que si es que no se unen todos, ¿cómo vamos a actuar? Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado, pero sí tenemos, el ideal sería ese, ¿no? Que todos nos integramos bajo un proyecto nacional en este caso. Mito. Y creo que sería importante socializar directamente con las comunidades a las que va a llegar el tren. Porque a la postre, si bien puede haber la pelea política, digamos, pues el pueblo es el que debería ver el beneficio, sin importar las camisetas políticas. De acuerdo. Bueno, yo por mi parte discrepo un poquito con el compañero Jefferson, porque por ejemplo yo sigo, por ejemplo, Vox es verdad, es un discurso, no pasa más de discurso, en algún momento va a cambiar, ¿no? Bueno, España está jodida también. Ahora, por ejemplo, como él dice, a las comunidades, yo creo que no serían comunidades, sería a toda la ciudadanía en general.
porque por lo general los políticos siempre tienen sus intereses, por más que sea conveniente, ellos ven por sus intereses. Pues si toda la ciudadanía se educa, tiene sentido común, tiene razonamiento propio y entiende lo que se quiere hacer, no importa quién se oponga, eso se va a hacer. Eso es lo que yo creo, por ejemplo, como ahorita yo estoy aprendiendo. Y si mucha gente se pusiera a aprender, yo creo que no nos meterían el dedo. Sí, definitivamente sí, es necesario por un lado la formación, la educación, ¿verdad? Pero de igual manera siempre, como yo entendí, cuando Jeff decía, por las comunidades, pues estamos hablando de todas las personas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también creo que es importante el llegar hacia todos y justamente los procesos participativos tienen que buscar eso. Sí, Sin olvidarnos siempre de que tenemos que estar bajo un paraguas, ¿no? Que es una normativa, que es la ley. Porque a veces también cuando nos reunimos entre todos y hacemos el trabajo participativo, pues también puede haber gente de que definitivamente se le ocurren cosas de que son inviables. Entonces no nos olvidemos que también decíamos de que hay que analizar la parte de la viabilidad técnica y la viabilidad legal también. Marlito, por favor. sí, y también por recordar que este tipo de análisis ya lo hicimos en la matriz de involucramientos, entonces ahí nosotros ya igual separamos y vimos que necesitaríamos igual el apoyo del Ministerio de Turismo, del mismo gobierno, de las comunidades, de los turistas, de los negocios, entonces ya lo fuimos ubicando, creo que hace unos 2 talleres atrás o 3 talleres atrás, entonces como es una secuencia todo el módulo de lo que es proyectos, esta creo que es ya la 6.ª clase. Entonces, más o menos, los que estábamos desde el inicio, sí le tenemos en la mente lo que ya se ha venido analizando. Eso nomás, amigo. Gracias, Marlon. Sí, definitivamente todo es una secuencia, ¿no? Y para eso, justamente, como lo dice Marlon, era el análisis de involucrados. En teoría, aquí, como les decía al inicio de hoy, deberían estar los representantes de todos esos sectores que hemos dicho, ¿no? Por ahora estamos construyendo y entre todos comentando algo. No sé, avancemos hasta materia prima de alto costo, es por lo menos un poquito más. Como ven, el trabajo de construir un proyecto participativo es bastante largo. Ahorita ya deberíamos de estar en la selección de alternativas y no acabamos ni el árbol de objetivos. Nos va a tocar, creo que llegar hasta un punto y avanzarlo, ¿no? Pero sí me gustaría, por ejemplo, en materia prima de costo alto, si es que alguien tiene una idea de lo que podríamos hacer, o como decía al inicio también, ¿no? Si es que este es un problema que no lo vamos a poder atacar, que estamos conscientes de que no lo vamos a poder hacer, pues no lo tomamos. Pero si es que sí, una propuesta. Importar materia prima, más barata. A ver, importar materia prima. Yo no tengo muy claro En el caso de que aquí sea más caro, ¿no? chuta, esa no sé cómo le haríamos, ¿no? Mito. Yo creo que sería tratar de fomentar más bien el desarrollo propio de aquí, para no caer en los errores que está cayendo el resto del mundo, que dependen de uno y de otro y están que se autogolean solitos y con la amenaza de que simplemente no les da y que se mueran solos. Creo que sería esa la mejor parte, es un poquito más costosa, pero nos haría independientes. En nuestro país, además, que tenemos todo. Y Tenemos para, capacidad, tenemos materia prima, tenemos hasta para regalar. y para Fomentar futuro, empresas, claro, y para futuro también igual podríamos ocupar esas empresas que dice Mito, o sea, de irles potenciando, ¿no? fomentar la constitución. Tal vez por ahí, Esa es la idea. ¿qué opinan? Yo estoy perdido de por qué está ahí el tema de materia prima. Salía la vez anterior en los problemas la materia prima, tomando en cuenta de que para poder hacer la rehabilitación habría que comprar, digamos, toda la parte de rieles, toda esta parte, y eso tiene un alto costo. Y entonces eso encarece el poder elaborar el proyecto como tal. Desde ese análisis era... Ok. Víctor, En realidad es un tema, en el caso del hierro y del acero y de las materias primas que vamos a estar aquí, siempre vamos a depender de importación. Yo creo que el tema ahí más bien es asegurarnos los mecanismos de negociación
para garantizar los precios por ahí entro. Y para eso hay mecanismos. Se puede contratar negociadores que tienen premio por conseguir la determinación de calidad que necesitamos, de los volúmenes y en los tiempos que requiere el proyecto, en las condiciones que necesitamos. Se le premia al negociador por conseguir lo que le mandamos a buscar. Eso es mecanismos de negociación. Claro, no es que implementamos los mecanismos, sino que le encargamos la negociación a expertos. No ponemos servidores públicos que se dedican a la administración de negociación, contratas firmas que se dedican a hacer ese tipo de negociación de commodities, de materias primas, y les pagas premio por conseguirte más barato. Entonces estaríamos hablando de más bien gestionar mecanismos de negociación. Es la estrategia de negociación tal vez. Exacto, ya. Estrategias de negociación. Víctor también quería decir Por mi algo. parte discreparía un poco en esa parte, porque por ejemplo, vuelvo a decir lo mismo, o sea, miren qué es lo que está pasando en el mundo. Por más negociadores que tengan, ¿qué le pasa a Europa, por ejemplo, como en tema de energía, combustibles? Ellos lo único que tienen que hacer es pagar lo que les piden porque ellos no tienen. Y nosotros, hasta donde yo recuerdo alguna vez que decían que nosotros teníamos la mejor calidad de hierro en el mundo, creo que era después de Francia. ¿Por qué no explotarlo y fundirlo y hacer unas tristes redes de para tren? No tiene mayor ciencia. Yo creo que sería mejor producirlo aquí y no depender de nadie. De acuerdo, Mito. Lo que pasa es que no son todos los materiales que pueden ser necesarios. O sea, tú vas a necesitar en el proceso de rehabilitación materiales eléctricos, no solamente, de hecho, yendo sobre la misma teoría de que podríamos electrificar el tren para hacerlo funcionar de una manera más moderna, inclusive, y ambientalmente más sustentable y económicamente más rentable. Y vas a necesitar materiales que no se producen aquí, más allá de la disponibilidad de hierro. Hierro es una de las materias primas, pero no es la única. Acero no tenemos, aunque tengamos hierro, porque no tenemos dónde fundir materiales que se van a necesitar para el material rodante, que es distinto del hierro. O sea, eso hay que ver. O sea, sí hay que usar, de hecho, y hay que desarrollar todas las fuentes de materia prima que se pueda localmente, entendiendo que es un solo proyecto, no son miles de proyectos. Y la otra es conseguir estos procesos de negociación que nos aseguren que podemos abastecer esto en términos financieros razonables. De acuerdo. Víctor, por favor. Ya, tendríamos que nosotros desarrollar nuestra propia tecnología. Estamos hablando que siempre pensamos en macro, pero no pensamos en micro. Es viable. Nosotros podemos tener fundidoras a bajo costo. Aplicaríamos tecnología inversa que no tiene... Esas patentes ya están de uso de cualquier persona con la tecnología inversa. Hacer un tren, yo le veo la cosa más sencilla del mundo, obviamente sé del tema y por eso me pongo esta opinión, ¿no? Que sería lo más fácil y sencillo y con eso ayudaríamos a un montón de gente. Eso es completo. Víctor. Sí, no nos olvidemos también de que teníamos como uno de los efectos la escasez de tecnología, que de pronto por ahí podríamos ya ir pensando en que ese sería el objetivo que está planteando Víctor en este caso, ¿verdad? De desarrollar una tecnología propia, y una vez que contamos con un tren rehabilitado, con presupuesto adecuado, generamos empleo y por tanto también podemos empezar a generar también tecnología. Creo yo desde ese punto de vista que también estaba dentro del marco. Aquí tenemos la estrategia de negociación. Sería aquí la propuesta. Ahora, únicamente para concluir, 8:30, avanzamos solo una línea. Miren lo interesante que es debatir. Pero miren, para avanzar y tratar de complementar el ejercicio, pensemos, si mejorando el sistema de control de concesión, cumpliendo las obligaciones constitucionales con transparencia y despublicitando, haciendo la elección del equipo idóneo, perfiles específicos y formación continua del colectivo, haciendo un uso óptimo y objetivo del tren, una selección técnica de rutas, integrando a la política bajo el proyecto nacional y buscando estrategias de negociación, alcanzaremos un presupuesto adecuado para rehabilitar el tren, es la consulta, en un primer momento.
¿Creen que respondemos a eso? ¿Estos son unos fines para alcanzar esto? Como ejercicio, creo que, o sea, estamos ahí, sí, ¿no? Pero de ahí ya yéndonos a la realidad, tendríamos que tener a los involucrados, a la matriz de involucrados que hicimos, para que ellos también den las opiniones técnicas. Pero yo pienso que Y no sí, haríamos un árbol, sino haríamos un bosque de problemas y un bosque de objetivos, exacto, estimados. pero creo que sí vamos por ahí. Mito. Sí. Mito. Yo por mi lado apoyo la moción del compañero Víctor. No necesitamos un tren con pantallas LED y chips por todo lado. Necesitamos algo que sea práctico, que funcione, que sea eficaz y eficiente. Eso se puede hacer y como dice el compañero, yo también me dedico a la industria, no tiene tanta ciencia. No es tan complicado como se lo pintan. Y hagan de cuenta, si en los tiempos de Rockefeller, que básicamente no había nada, había trenes, que no había la tecnología que hay ahora, es mucho más fácil ahora. Solo necesitamos básicamente como hacer ingeniería inversa, por último copiar. Uno se queda loco viendo países como Pakistán, la India, cómo producen, y uno dice, si ellos lo pueden, ¿por qué nosotros no podemos hacer ni siquiera un bendito cable? No hacemos nada. De acuerdo, Mito. Definitivamente tiene que ingresar por medio de lo que están planteando, por ejemplo, ahorita ya vienen a hacer actividades para ir cumpliendo cada una de ellas. Por ejemplo, la ingeniería inversa, que la ha topado Mito de alguna manera, por ejemplo, nos podría ayudar para mejorar, por ejemplo, la tecnología que tenemos ahorita. En la parte de la electrificación y todo, por ejemplo, el uso óptimo y objetivo del tren. Es decir, vamos subiendo de niveles, justamente. No sé, Marlito, si te parece hasta ahí, es 8:30 de la noche, hemos estado 1 hora y media. Como Avanzando, deseen. aunque avanzando poco a poco, pero vamos avanzando y hasta fines de mes, como era el compromiso, pues vamos a llegar a lo que más podamos y si es necesario, pues yo creo que avanzaremos te va a faltar otro mes, flaco. Porque sí hemos venido haciéndole desde el inicio, o sea, el primer taller incluso lo hiciste orientado a lo que era la Constitución del Ecuador y todo eso, ¿no? Y con conceptos y todo. Y ya desde el segundo también, y ya en el tercero era que empezamos ya como cero a desarrollar porque teníamos 2 o 3 ideas justamente de proyectos para ver cuál lo tomábamos y por votación escogimos justamente la reactivación de lo que es el ferrocarril, que ya va dando forma según vamos analizando. Entonces, no sé si es que seguimos un poquito más o le dejamos ahí para continuar. Y como decía Pedro, si es que quiere conversar algo más fuera del taller, algo extra. Yo diría, con el perdón del foro, y más bien, primero, no abusar de la voluntad y el esfuerzo del instructor. Vicente, no, felicito realmente, además de ese modo colaborativo de enseñar, es un verdadero taller. Creo que es importante echarle un poco de morbo a la política local también un poco. Entonces, si ustedes quieren, claro que sí. Listo, entonces voy a apagar la grabación para conversar vuelta ya netamente ya. Y flaco, bueno, agradecerte igual por este sexto taller, creo que es el séptimo ya. Bueno, no recuerdo, pero ya estamos algún tiempito igual ahí. Y por cierto, Vicente nos colaboró, Pedro José, en el primer taller del 2021, justamente. Entonces, aprovechando esa amistad, nos está colaborando. Entonces, voy a cerrar la grabación, ¿ya?